Esto es El Tábano Podcast. El Tábano Podcast, conducido por Carlos Daniel Laza. Un gusto que volvamos a encontrarnos. Bienvenidos a un nuevo episodio del Tábano. Mira, el Tábano, en una de sus recorridas por las bibliotecas, leyó algo acerca de la debilidad que tenían las monarquías medievales frente a la firmeza de las monarquías absolutistas del iluminismo francés. A ver, primero nos ubiquemos temporalmente. Por un lado, siglos V al XV, Edad Media. Por el otro, siglo XVIII, Edad Moderna. ¿Sí? Bien, este dato le llamó la atención al bicho. ¿Por qué le hizo ruido el dato? Porque él sabía que la Edad Media, a principios del siglo XIII, había creado las universidades y que también había conservado toda la cultura grecolatina. Por eso el Tábano entró en una confusión terrible. ¿Cómo podía ser que la Edad Media fuese bárbara y al mismo tiempo creara universidades? Nuestro Tábano siempre había escuchado, de personas cultas, que las monarquías medievales habían sido despóticas y totalitarias, y que la Edad Media había sido llamada la noche de los 1000 años. ¿Cuál era la verdad? Te habrás dado cuenta, a esta altura, que nuestro Tábano es curioso, y a él no le van a vender pescado podrido así como así. Por eso, nuestro insecto comenzó a hacerse algunas preguntas. ¿Cómo se narra la historia entonces? ¿Quién relata la historia? ¿De qué depende que un historiador tenga una visión de los hechos distinta a la perspectiva de otro historiador? ¿A quién le tengo que creer? Vayamos al asunto. Todo historiador te va a decir que para hacer historia tiene que contar con documentos de la época que va a estudiar. Esto es absolutamente cierto, aunque falta algo. Lo que falta es la intervención del historiador sobre esos documentos a través de una pregunta. Es como si el historiador interrogara esos documentos. ¿Cómo? En forma de hipótesis, es decir, presunciones, sospechas, suposiciones que esos documentos de la época van a verificar o no. Estas hipótesis, seguramente, van a ser luego desestimadas, corregidas, aumentadas o transformadas hasta llegar a convertirse en algo muy distinto a la conjetura inicial. Pongamos un ejemplo. Imagínate que sos una historiadora o un historiador y estás estudiando el golpe del 55 en Argentina. Podés hipotetizar que Perón no respondió al golpe porque le convenía irse del poder, ya que la economía se le estaba incendiando y eso era una bomba que le iba a explotar en las manos. O podés suponer que el general prefirió irse del país para no generar una guerra entre hermanos, o sea, un enfrentamiento civil entre los mismos argentinos. En fin, las lecturas e interpretaciones pueden ser variadas. Tu respuesta como historiadora o historiador dependerá de la hipótesis que vaya guiando la investigación. Como advertirás, el conocimiento histórico que van produciendo los historiadores depende de los interrogantes que se formulen y que los irán guiando en su investigación. Algo así como poner las coordenadas en un GPS, darle iniciar y empezar el viaje. Pero sigo un poco más. La perspectiva histórica no solo va a depender de las hipótesis que se planteen los historiadores, sino que también estos van a estar atados a una filosofía que los sustente. Ya me tuvo que poner la filosofía, dirás. Y sí, te respondo yo, porque la filosofía es como colocarse unos anteojos para ver la realidad. Según el color de mis anteojos será el color que vea en la realidad. Los historiadores también se calzan anteojos. Por supuesto que hay anteojos veraces y anteojos que no lo son. Por eso el Tábano, a esta altura, se dio cuenta de que existen diversas concepciones de la historia, que dependen de las distintas perspectivas filosóficas. Te pongo un ejemplo. ¿Pensás acaso que una historiadora o un historiador marxista
¿podrían ver en el fenómeno de los monasterios una instancia de perfeccionamiento espiritual, cuando para él, todo está determinado por el modo de producir los bienes materiales? Vos seguramente ya tenés la respuesta. Vayamos entonces a analizar 3 concepciones de la historia. Hay muchas más. Hoy voy a mostrarte de qué modo el relato del pasado está condicionado, es decir, de qué modo el relato histórico depende de la visión filosófica que los historiadores tengan. En primer lugar, te voy a mencionar la concepción materialista de la historia. Para el materialismo, todo lo que le sucede al hombre es el efecto de fuerzas puramente materiales y necesarias. Te lo explico. Nosotros estaríamos como sujetos a leyes universales que gobiernan el movimiento histórico. Leyes que son independientes de toda intervención individual. ¿Y qué son esas fuerzas materiales y necesarias que nos gobiernan? Bueno, esas fuerzas materiales pueden ser las tecnologías disponibles, los sistemas de producción, las características geográficas y climáticas, etc. Es decir, los acontecimientos históricos suceden no a causa de actos individuales libres de la persona, sino a partir de una sucesión necesaria de leyes que regulan la historia. Yo, por más que zapatee, no podré librarme, por ejemplo, de las condiciones naturales en las que me tocó vivir. Si nací en el polo ártico, donde carezco de recursos como la madera o las fibras vegetales, me tendré que construir un iglú con hielo y vestirme con pieles de foca para poder sobrevivir. Las leyes del clima me van a condicionar en este sentido, y la historia que alguien cuente de mí será distinta al relato que cuente quien se refiera a otra persona que vive en el Caribe. Pongamos otro caso. ¿Cómo hace la concepción materialista de la historia, por ejemplo, para explicar la religión? No la va a entender como la conexión natural y espontánea de una persona que se religa con la divinidad, de ahí religión, sino como el resultado de un sistema de producción fundado en la propiedad privada de los bienes de producción. ¿Difícil? No. Mirá, en un sistema de producción, según esta visión materialista, hay 2 clases opuestas, la del obrero que carece de los medios de producción y la del patrón que los posee. Este último domina al primero impidiéndole ser libre. Y como el obrero quiere ser libre a toda costa, y por las condiciones históricas que le tocaron vivir no puede serlo, precisamente por la propiedad de los bienes de producción, se inventa un mundo donde sí puede serlo, o sea, la religión. Teóricamente, si se acabara ese sistema de dominación y explotación, desaparecería la religión. Por eso entenderás esa frase de Marx: la religión es el opio de los pueblos. La religión está vista por Marx como una instancia de evasión de un mundo opresor. Lo que te acabo de describir es la visión materialista de la historia. En segundo lugar, hay otra lectura de la historia que se funda en una afirmación dogmática que es la siguiente: la ley fundamental que gobierna la historia es la del progreso necesario. Es como si vos dijeras, mañana necesariamente todo será mejor que hoy. Claro, en el mundo pasaron cosas muy potentes que despertaron este optimismo. Los viajes de Colón, la revolución industrial, el avance de la ciencia y la técnica, pero si nos ponemos el ar fino, la nueva opción, viejo nuevo, viene a sustituir la opción ética mal bien. Te lo explico. Según esta posición del progreso necesario, todo lo viejo es inferior, conservador, ignorante, primitivo, subdesarrollado, irracional, malo. Todo lo nuevo es progresista, optimista, superior, elevado, desarrollado, racional, bueno. Vos podés seguir agregando adjetivos. Lo viejo se asocia al mal, lo nuevo está unido al bien. A esta altura te darás cuenta que esta teoría tiene su lado flaco. Pensá en toda la producción artística de la antigua Grecia. ¿Acaso porque es antigua? ¿Acaso porque es vieja es inferior? Algo no es malo por ser viejo. Pensá en el caso contrario. Evalúa las actuales desigualdades económicas, sociales, culturales en el mundo. No porque algo sea nuevo es bueno. ¿Se advierte la diferencia? Hay también una tercera visión de la historia. La historia como obra conjunta de la voluntad de Dios y de la libertad humana. Los hechos históricos no son el producto de leyes materiales y necesarias. ¿Recordás la primera postura? Tampoco responden a la ley del progreso necesario, la segunda concepción de la historia.
sino que dependen de la actuación tanto del espíritu divino como del espíritu humano. La historia está constituida por esa trama de hechos contingentes, que es como decir, hechos que podrían no haber sido. ¿Cómo es esto? Claro, existieron porque nuestra libertad, tu libertad, decidió que así ocurrieran. Vos podés determinar el sentido de tu historia en una dirección o en la contraria. Pensá en todas las decisiones que tuviste que tomar en tu vida y que determinaron que estés en el lugar donde hoy estás. Para esta visión cristiana de la historia, el tiempo no se mueve necesariamente hacia lo mejor. Puede que sí, pero puede también que no. El moverse hacia lo mejor va a depender de la libertad de las personas. Y como nuestra libertad no siempre quiere lo mejor, la historia tiene avances y retrocesos. Entonces, ¿podemos determinar cómo se moverá el tiempo histórico? No. Y te digo por qué. Porque a los hechos pasados los conocemos de modo imperfecto a través de la memoria o de los documentos. De los hechos presentes tenemos una visión muy fugaz, y los hechos futuros, que dependen de la libertad, son como una conjetura. En definitiva, ¿cómo vamos a saber qué va a suceder? El tiempo se nos escurre de las manos. Se me ocurre que después de haber repasado estas 3 visiones de la historia, te sentís identificado con la segunda. Quizás me equivoque. Pasa que a veces tenemos como grabada a fuego en nuestra conciencia la idea del progreso necesario. Pensás que mañana siempre va a ser mejor que hoy. Pero ¿qué implica progresar? ¿Cuándo progresa verdaderamente la humanidad? Te cuento que en el año 410 después de Cristo, Roma cayó en poder de Alarico. Alarico la destruyó por completo. Fue el momento que aprovecharon los romanos, que seguían practicando la religión de sus ancestros, para culpar a los cristianos por la destrucción de la capital del Imperio Romano. San Agustín vivía en un pueblo al norte de África llamado Hipona, ubicado en el territorio de lo que hoy sería Argelia. Como respuesta a esta gravísima situación, Agustín escribió su obra titulada La ciudad de Dios. Mediante este escrito, Agustín quiso responder una pregunta que vos seguramente te habrás hecho en algún momento de tu vida. ¿Para qué el tiempo? ¿Para qué la historia? Agustín, viendo el tiempo desde una visión teológica, responde que Dios creó todas las cosas, y con ella el tiempo, y lo creó para que durante ese transcurso nosotros pudiéramos crecer en el conocimiento y en el amor hacia Él, hacia Dios. Hay progreso histórico entonces solo cuando los pueblos crecen en el conocimiento y en el amor a Dios. Por eso la coronación de este progreso no puede tener lugar en la misma historia, en el mismo tiempo, sino en la eternidad, cuando cada hombre se estreche en un lazo perdurable de amistad con Dios. Pero, ¿qué pasó en Occidente cuando Dios desapareció de la vida de los hombres? Algunos filósofos quisieron mantener esta idea de progreso, y como Dios ya había muerto, el fin del progreso pasó a darse dentro de la misma historia. ¿De qué manera? En primer lugar, obviamente, va a ser el hombre el único protagonista que haga posible este progreso. Y lo hará posible mediante la creación de sofisticados instrumentos técnicos que le permitan dominar la naturaleza. A mayor crecimiento técnico, mayor dominio sobre la naturaleza, y por consiguiente mayor felicidad y libertad del hombre. ¿Seremos más felices y libres? ¿Qué te parece? ¿Qué concepción de la historia asumís? ¿En qué crees? ¿En fuerzas materiales que de antemano ya te han determinado? ¿En un mañana que necesariamente va a ser mejor que hoy gracias a la pura acción humana? ¿En un Dios creador y redentor que te ha dado el tiempo para crecer en su conocimiento y en su amor? Te dejo todas estas preguntas. Esperemos la próxima semana para ver qué nuevas dudas se trae el incisivo Tábano. Hasta el miércoles, nos encontramos.